Por esos años aún se percibían los devastadores resultados que dejó la segunda temporada, principalmente en Europa, y por eso esa fue la razón por la que muy pocos fueron los combinados del viejo continente que se animaron a ir al mundial anterior. Fue por eso que la FIFA, ahora sí, sin oposición alguna de parte del continente americano, estableció que la siguiente sede del evento, en el 54, sería Suiza. Y de hecho, ya estaban apalabradas desde antes, pues si vieron el video anterior, recordarán que en principio la FIFA quería que el mundial regresara tras su hiatus entre el 46 y el 49, y Suiza, por aquel entonces, era la más indicada por su postura neutral durante el conflicto. Y su buena economía en comparación a sus vecinas europeas la hacían por lejos la candidata más ideal. Sin embargo, la propia Federación Suiza les pidió un poco más de tiempo para que se organizaran mejor las sedes, pues aún no contaban con estadios suficientes para albergar la Copa. Y con este periodo de tiempo además, las otras selecciones europeas ya tendrían una mejor estabilidad económica para viajar al país del chocolate. Así fue como en el mismo Congreso de la FIFA del 46 en Luxemburgo se designaría también a Suiza como futura sede del Mundial para el 54, pues además de que para ese momento ya contaban con los estadios suficientes, era la excusa perfecta de FIFA para celebrar sus 50 años de fundación. Para las eliminatorias se inscribirían ahora un total de 37 selecciones, esto obviamente excluyendo a los dos países ya clasificados de forma automática, Suiza como sede del evento y Uruguay como vigente campeón. Ahora las eliminatorias serían un poquito más consistentes con respecto a otras ediciones, pero aún así no se salvaron de las controversias en más de una ocasión. Por ejemplo, en el grupo 1 de eliminatorias europeas se enfrentarían Alemania Federal, Noruega y una selección muy particular llamada Sarre, que en pocas palabras se trataba de un protectorado que tras acabada la segunda temporada fue controlado por Francia, pues como saben, los países aliados y la URSS repartieron entre sí el territorio alemán, lo que dio origen a las dos Alemanias que por casi medio siglo estuvieron separadas. Justamente la parte francesa es el Sarre, que comenzó a tener cierta autonomía en el 47, lo que lentamente fue haciendo que FIFA aceptara la petición de su federación en unir a su propia selección de fútbol en el 50 dentro de las selecciones que podían jugar un boleto para el Mundial. Pero lastimosamente no pudo hacer mucho en su grupo, puesto que Alemania Federal no tuvo ningún problema liderando su grupo, solo empatando en su visita a Oslo por 1-1, pero ganando el resto de partidos con comodidad. En el grupo 2, Bélgica no tuvo ningún inconveniente para liderar su grupo, donde se enfrentó a dos selecciones nórdicas, Suecia y Finlandia, donde con estos últimos empató un juego pero ganó el resto. En el grupo 3, de nueva cuenta, el British Home Championship serviría como un grupo eliminatorio, y en donde de nueva cuenta Inglaterra fue líder indiscutible con 3 victorias seguidas, pero con una diferencia importante, pues Escocia, que de nueva cuenta quedaría segundo, ahora sí que sí se animó a participar al Mundial, pues la FIFA de nueva cuenta dio 2 cupos para selecciones británicas y ahora sí que sí Escocia estaba de buen humor. Para el grupo 4, Francia no tuvo ningún tipo de competencia, pues ganaría sus 4 partidos, destacando por ejemplo un 6-3 contra Irlanda en Dublín y un 8-0 en su casa ante Luxemburgo, siendo ellos los únicos que irían por parte de ese grupo a visitar a sus vecinos. El grupo 5 originalmente iba a tener 3 participantes, pero Dinamarca se retiró por motivos económicos, dejando solo en la llave a doble partido a Austria y Portugal, donde se veían aún los mejores años del Wunder Team austriaco, ya que en Viena los locales humillarían por un 9-1 a los lusitanos. Y como la vuelta en Lisboa no tuvo ninguna emoción, los austriacos se clasificaron a un mundial al que ya por fin regresaban como selección independiente.
Para el grupo 6, la Unión Soviética fue la que optó por retirarse, dejando solo a Turquía y España, en una llave que pasaría a la historia, pues la ida en Madrid fue goleada por 4-1 para la Furia, pero los otomanos en Estambul vencerían por la mínima. En la actualidad, esto basta y sobra para que los españoles avancen al Mundial. Pero en esa ocasión, por esos años, la diferencia de gol estaba de sabática, y es que ambos equipos ganaron un partido en la serie, por lo que se decidió jugar un partido de desempate en cancha neutral, siendo elegida la sede de Roma en el recién inaugurado Estadio Olímpico, donde ahora el resultado fue un cerrado empate a 2 tantos, por lo que se decidió aplicar el tercer criterio de desempate, que fue un sorteo, donde un jovencito de 14 años, Luigi Franco Gemma, con los ojos cerrados sacó un papelito que tenía el nombre de Turquía, y de esta manera España era eliminada por primera vez con el formato de eliminatorias, y a la vez Turquía fue a su primer mundial en toda la historia, al que ahora sí que sí no optó por retirarse. En el grupo 7 originalmente estaban conformados por Hungría, Países Bajos y Polonia, pero de manera muy extraña, tanto Tulipanes como Águilas Blancas se retiraron del torneo por razones desconocidas. Pero honestamente no los culpo, y es que esa selección húngara vaya que daba miedo, pues estaba en su apogeo el llamado equipo de oro, con figuras de la talla de Zoltán Csibor, Sándor Kocsis y por supuesto el capitán y máxima figura magiar de ese entonces, alias Ferenc Puskás. Dicho equipo, que en serio todos en general eran los mejores en su posición, hacían destrozos a todos en la cancha. Y de hecho eran los vigentes campeones de los Juegos Olímpicos del 52 en Helsinki, con puntaje perfecto de 5 victorias, en las que anotaron 22 goles y solo recibieron 2 tantos. Y en amistosos no se quedaron atrás, pues la victoria que más destacó fue un 6-3 ante la selección inglesa en el recién inaugurado estadio de Wembley. Pero además jugaron un partido contra esa misma selección a solo un mes del Mundial, ahora en Budapest, y la humillación fue aún peor, de 7-1. Era lógico, tanto Países Bajos como Polonia se retiraron por miedo a la selección húngara. Para el grupo 9, Checoslovaquia también quedó líder invicto con 7 puntos por encima de Rumania y Bulgaria, siendo los únicos clasificados de este grupo. En el grupo 9, donde hubo la peculiaridad de que se mezclaron selecciones europeas y de Oriente Medio, originalmente iban a ser 3, pero Siria se retiró por motivos económicos, lo que dejó solos a Italia y Egipto. La ida en el Cairo fue victoria azzurra por 2-1, pero la vuelta esa misma selección golearía por 5-1 en San Siro, clasificando a su cuarto mundial consecutivo. Para terminar con Europa, vamos al grupo 10, donde estaban los europeos Yugoslavia, Grecia y uno de Medio Oriente que odia al resto de Medio Oriente, Israel, donde la selección vencedora fue Yugoslavia con paso perfecto, aunque todos sus partidos vencedores fueron por la mínima. Ahora vamos a Sudamérica, donde finalmente se llevaron a cabo eliminatorias, pues hasta ese momento solo las selecciones habían clasificado por abandono de rivales o por invitación. Pero eso sí, las eliminatorias no se llevaron tan fácilmente a cabo, y es que Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela por voluntad propia decidieron no participar, mientras que Colombia aún seguía suspendida por FIFA, lo que dejó solos a Brasil, Chile y Paraguay, donde la selección, que ya era verde-amarela, tendría un paso perfecto y clasificaría sin ningún problema al Mundial. Mientras en el norte, México de igual manera, sin ninguna dificultad, se clasificó al Mundial luego de vencer en el triangular final a Haití y Estados Unidos, siendo los únicos representantes de Norteamérica en ese Mundial. Por último, en Asia también jugarían por primera vez eliminatorias, pero también fueron bastante complicadas, ya que casi todas las selecciones se retiraron por temas económicos, dejando solos a Japón y Corea del Sur, donde curiosamente ambos partidos fueron en Tokio, ya que por aquel entonces Corea tenía problemitas muy fuertes con su vecina del norte, siendo de hecho sus primeros roces de varios en el futuro. Pero lo que parece ser una desventaja poco importó para los Tigres Taeguk, quienes en la ida golearon por 5-1, mientras la vuelta fue un empate a 2 tantos, clasificando a los surcoreanos a su primer mundial.
Ahora sí, centrémonos en el campeonato, donde las sedes fueron en total 6. Por ejemplo, en la ciudad sede de la FIFA, es decir, Zúrich, destacaba el estadio Hartrum, con una capacidad de 34.800 personas, y que actualmente ya no existe. A diferencia de este otro estadio ubicado en la ciudad de Lugano, el Di Cornadero, que en aquel entonces tenía una capacidad de 35.000, pero hoy solo le caben 15.000. También está el estadio Charles en Ginebra, con una capacidad de 36.000 personas, pero que hoy ya no existe. En cambio, el Olímpico de la Pontais en Lausana contaba en aquel entonces con una capacidad mayor a 50.000, pero que hoy es solo 16.000. En Basilea se encontraba el Estadio San Jacob, inaugurado justo a tiempo para el evento, con una capacidad de 54.800 personas, pero que hoy ya no existe. Al igual que este último estadio que se encontraba en la ciudad de Berna, el Wandorf, que al momento de ser remodelado para el Mundial, solo contó con la capacidad de 64.600 personas. También debo hacer mención a la pelota para el evento llamada Swiss World Champion, fabricada por una pequeña empresa local llamada Cosesport, con forma de T. Para el formato de este mundial se utilizó uno de grupos que a primera vista parecía ser muy sencillo, ya que por fin eran 4 grupos de 4 selecciones cada uno, pero que contaría con una singularidad de que cada grupo tendría 2 cabezas de serie, las cuales fueron escogidas aleatoriamente y no se podrían enfrentar entre sí al igual que las otras 2 selecciones. Lo que significaba que cada participante jugaba 2 partidos en esta ronda, o bueno, eso si no empataban en puntos, pues como dije antes, en ese entonces la diferencia de gol no era un criterio de desempate, por lo que si empataban en puntos, se debía jugar un partido de desempate para ver quién debía avanzar de ronda, o estar por encima del otro. Y de hecho, como esto era muy probable, la FIFA decidió que cada vez que hubiera un empate en los 90 minutos, se debía jugar unos tiempos extra para intentar desempatar las cosas. Pero si el marcador de igual manera no se movía o metían goles, pero seguía en igualdad, entonces ahora sí que sí lo dejaban como el empate definitivo. Por si fuera poco, en los cuartos de final no se enfrentaban como ahora lo hacen los equipos, que son el primero del grupo contra el segundo, sino que los líderes se enfrentaban entre sí al igual que los segundos lugares. Afortunadamente, el desarrollo del torneo le demostró a la FIFA el por qué esto fue una mala idea y más nunca lo volvería a utilizar en el futuro. Pasamos al grupo 1, donde se encontraban Brasil, Francia, Yugoslavia y México. El primer partido, al igual que hace 4 años, fue entre cariocas y aztecas, donde la selección brasileña no se guardó nada, y el 16 de junio a las 6 en Ginebra, humillarían con goles de Baltasar al 23, Didi al 29, doblete de Pinga, que, ¿por qué se ríen?, a los minutos 34 y 42, y en el segundo tiempo, Julinho al 80 para golear 5-0. Al mismo tiempo, pero ahora en Lausana, Francia y Yugoslavia se medían en un partido que tuvo muy pocas emociones, ya que solo se puede destacar un gol yugoslavo de parte de Milos Milutinovic al 15. Para la segunda jornada, el 19 de junio, las cosas estaban muy intensas, y es que Francia obligatoriamente debía vencer a los mexicanos y esperar a que alguien ganara el partido que se disputaba en paralelo, el que sea. Esto para al menos forzar un partido de desempate contra el perdedor. Ellos cumplieron con lo suyo, pues en Ginebra a las 5 iniciaron ganando con tantos de Jan Vincent al 19 y hasta el segundo tiempo con un autogol de Raúl Cárdenas al 46. Pero más adelante los mexicanos de manera increíble lograron empatar el marcador, con tantos de José Lamadrid al 54 y, me pongo de pie, Tomás Balcázar al 85. Y cuando parecía que esto terminaba en empate, apareció el legendario Raymond Kopa para colocar el de la victoria gala hasta el 88. Con esto dicho, Francia debía esperar la noticia sobre cómo quedó el otro partido en simultáneo, que para sorpresa de nadie ya estaba arreglado, pues tanto brasileños como yugoslavos sabían que el empate le daba el empase a ambos, y eso se vio en el primer tiempo, donde literalmente no se atacaron. Pero para que no se viera tan asqueroso, decidieron disimularlo con goles de Branko Sevic al 48 y luego uno de Didi al 70, lo que dejaba las cosas en empate, que no se movería ya más para los tiempos extra. En el grupo 2 se enfrentaban Hungría, Turquía, Alemania Federal y Corea del Sur, donde el 17 de junio a las 9 de la mañana nació su servidor en el 2003.
Ya en serio. 49 años antes de eso, se jugaron a las 6 de la tarde los dos partidos de la jornada 1. Primero en Berna, Alemania se enfrentó a Turquía. Pero antes de eso, debo mencionar el tema de la indumentaria alemana. Y es que la historia se remonta hasta los años 20, cuando una pequeña reparadora de zapatos local, a cargo de los hermanos Dassler, poco a poco fue haciéndose nombre dentro del país como buenos creadores de calzado. Y así en los Olímpicos del 36 crearon los zapatos de la delegación alemana, principalmente en atletismo. Pero curiosamente su mejor acierto fue firmar en secreto al atleta estadounidense Jesse Owens, lo que rápidamente tras sus éxitos hizo que la empresa ganara reconocimiento a nivel mundial, esto por la eficacia de sus zapatos. Pero durante la segunda temporada la empresa fue disuelta. Rudolf se movilizó fuera de Alemania para evitar ser relacionado con el régimen, mientras su hermano Adolf fue obligado a crear armamento militar para la batalla. Tras acabarse el conflicto, y luego de que Rudy decidiera no apoyar a su hermano, creando una nueva empresa llamada Puma, este último crearía su propia empresa, desde la que ya tenía de hecho sus bases, pues en teoría se quedaba con la original, a la que renombró como Adidas. Y fue esta última la que vistió a la selección alemana en su conjunto completo para el Mundial. Créanme, esto es muy importante. Pero por ahora regresemos al primer partido ante Turquía. Los alemanes ganaron sin mucho problema, pues iniciaron ganando con gol de Johann Schäfer al minuto 3, pero fueron empatados hasta el 39 con gol de Suat Mamat. Pero en el segundo tiempo, los goles de Bernie Klot al 62, Ottmar Walter al 70 y de Max Morlock al 84, golearon los alemanes con un marcador de 4-1. Mientras tanto, en Zurich, Hungría no mostraría piedad alguna ante Corea del Sur, ya que los goles de Ferenc Puskás al 3, Mihály Lantos al 15, Sándor Kocsis con doblete seguido al 24 y 36, Zoltán Csibor al 45, de nuevo Kocsis al 50 para su hat-trick, doblete consecutivo de Peter Palotas al 69 y 75, y un último gol y doblete de Puskás hasta el 89, cerrando la humillante victoria de 9-0, la cual por años se mantuvo como la mayor goleada en la historia de los mundiales, superando al 8-0 del 38 y 50. Para la jornada 2, Hungría y Alemania se verían las caras en un partido que parecía a primera instancia que sería parejo. Pero en una estrategia muy arriesgada, el DT alemán Sepp Herberger decidió poner titulares a varios futbolistas del banquillo. Esto con la intención de quedar obligatoriamente con 2 puntos, para que así en cuartos de final se enfrentaran a una selección más sencilla o por lo menos en el desempate. Algo muy descabellado si tenemos en cuenta que se podían comer fácilmente 10 goles de los magiares. Y vaya que estuvieron cerca, pues el 20 de junio en Basilea a las 5, con los tantos de Kocsis al 3, Puskás al 17, de nuevo Kocsis al 21, ya iba ganando 3-0. Aunque los alemanes se acercaron un poco con el tanto de Alfred Palf al 25. En el segundo tiempo apareció un doblete muy rápido de el señor Nándor Hidegkuti al 52 y 54. Además de un tercer gol de Kocsis al 67. Luego otro gol de Josef Todt al 75 con el que ya iban 7-1. Aunque los alemanes igual hacían suyo tranquilamente metiendo el segundo gol gracias a Helmut Rahn al 77. Pero inmediatamente al 79, Kocsis se convertiría en el tercer jugador de los mundiales que metería un póker en un partido. El último gol alemán cayó de la mano de Richard Hermann al 84, para concretar el marcador de 8-3. Pero esta goleada al menos se puede decir que tenía la excusa de enfrentar a una Alemania B. En cambio, Turquía y Corea jugaban con sus titulares en Ginebra, y los turcos no se tentaron el corazón, con goles de Mamat al 10, Lefter Kusukandoniadis, o como sea, al 24, de nuevo Mamat al 30, Burhan Sargin al 37, y luego 64, después Erol Keskin al 76, y un último gol de Sargin hasta el 80, fulminando a Corea con un 7-0. Que sumado a sus 9 goles del partido anterior, oficializaban la humillación de recibir 16 goles en solo 2 partidos, lo que es hasta la fecha la peor participación de cualquier selección en la historia del Mundial de Fútbol. Pero hey, pudieron ser más, esto de haberse enfrentado a Alemania, que afortunadamente no tuvieron que ver en la cara por el extraño formato de ese Mundial. Que hablando de eso, como dije antes, la diferencia de gol no era un criterio de desempate por ese momento,
por lo que tuvieron que jugar otro partido ante los turcos para ver quién avanzaba a cuartos de final. Y vaya que la estrategia del DT Sefkerberger funcionó a la perfección, pues ahora sí no se guardaron nada ante los otomanos en Zurich el 23 de junio a las 6. Con los tantos de Walter al 7, Schäfer al 12, iniciaron ganando 2-0. Pero el gol de Mustafa Ertan al 21 acercó un poco a los turcos, pero eso solamente fue un espejismo, ya que los goles de Morlock al 30 y 45 se volvieron a los alemanes a volver al frente, que sumado a la salida de Çetin Çeybek del cuadro turco al 51 por una lesión, hizo que los alemanes aprovecharan para volver a poner 1 al marcador gracias a Fritz Walter al 62. Pero los otomanos volvieron a decir presente en el marcador de la mano de Lefter al 75, lo cual no sirvió de nada puesto que Morlock al 80 y Schäfer al 87 ponían el marcador definitivo de 7-2, asegurando su pase a cuartos de final. Para el grupo 3 se medían las selecciones de Uruguay, Austria, Checoslovaquia y Escocia, donde ambos cabezas de serie literalmente no sudaron para vencer a sus rivales. Primero, el 16 de junio en Zurich a las 6, Austria y Escocia dieron uno de los partidos más flojitos del mundial, pues poco o nada pasó en los 90 minutos, salvo el gol de Henrik Probst al 43, mientras en Berna, Uruguay y Checoslovaquia jugaban en paralelo, y los charrúas seguían demostrando por qué eran los vigentes campeones, con goles de Oscar Míguez al 72 y Pepe Schiaffino al 81. Pero los goles se desataron en la segunda jornada, donde el 19 de junio en Basilea a las 5, Uruguay se enfrentó a Escocia. Ahí fue donde aparecieron Carlos Borges al 17, Míguez al 30, de nuevo Borges al 47, Julio César Abadie al 54, el tercero de Borges al 57, luego segundo de Míguez al 83 y finalmente otro segundo de Abadie al 85, cerrando una nueva paliza uruguaya ahora de 7-0. Pero los austríacos no se quisieron quedar atrás y ante los checoslovacos en Zurich golearon con goles de Ernest Stoffasfal al 3, hat-trick seguido de Probst al 25, 31 y 44 y uno más de Stoffasfal hasta el 80, cerrando el marcador en un 5-0. En el último grupo se encontraron Inglaterra, Italia, Suiza y Bélgica. Sí, Suiza no fue cabeza de serie en su propio mundial, algo insólito al día de hoy, pero al menos supieron responder bien ante su público, ya que en su debut el 17 de junio en Lausana a las 6 se enfrentaron a una renovada y hambrienta de gloria selección italiana, empezando ahora ganando la Nati al 18 con gol de Robert Balaman, pero justo antes de acabar el primer tiempo Italia empató el marcador con gol de Gianpiero Boniperti al 44. Pero cuando la Azzurra parecía que remontaría el marcador, la Nati supo muy bien cómo aguantar y finalmente quebrar el catenacho, ya que el 78, Joseph Hoggy metería el gol definitivo, dejando el marcador en un 2-1. Al mismo tiempo, Inglaterra y Bélgica dieron un partidazo como ningún otro, esto al menos en la fase de grupos, ya que Paul Anol al minuto 5 anotaba el primero de los Diablos Rojos, pero los Tres Leones no volverían a permitir que se fueran humillados en la fase de grupos de un mundial, por lo que Ivor Brodis al 26, Nathaniel Lofthouse al 36 y de nuevo Brodis al 63 colocaron la remontada de los Tres Leones. Sin embargo, los Diablos Rojos belgas no bajarían los brazos y con goles de Henry Coppens al 67 y otro de Naul al 71 empataron de manera agónica con un 3-3. Pero con esto se fueron a los tiempos extra, recuérdenlo, y ahí no pararon los goles, ya que Lofthouse puso de nuevo a los ingleses en el marcador al primer minuto del tiempo extra. Pero lastimosamente 3 minutos más tarde, un desafortunado autogol de Jimmy Dickinson colocaba el marcador definitivo de 4-4. Con esto, los ingleses deberían salir con todo ante los suizos, esto el 20 de junio a las 5 en Berna. Y si bien les costó, lograron hacer la hazaña ante el local con tantos de Jimmy Mullen al 43, Dennis Wischau al 69. Mientras tanto, en Lugano, Italia tendría un partido donde todo le salió bien, con goles de Egisto Pandolfini al 44 de penal, Carlo Galli al 48, Amleto Frignani al 58 y uno más de Benito Lorenzi al 78, dejando en 4 a los belgas, que solo pudieron descontar al 81 con gol de Amoul. Fue así que con el empate en puntos, Suiza e Italia de nueva cuenta debían verse las caras en Basilea el 23 de junio a las 6, donde parece ser que Suiza le ganó cierto cariño a Bélgica, pues los vengaría con todo, con goles de Hoggy al 14 y de Balaman al 48, para ponerse adelante con 2 tantos.
a pesar de que Italia se acercó con gol de Fulvio Nesti al 67, pero esto de nada le sirvió, puesto que con otro gol de Hogg al 85 y uno más de Jake Fatton al 90, colocaban el marcador de 4-1. Pasemos ahora a los cuartos de final, donde el 26 de junio a las 5 se vivió en Lausana un partido de otra dimensión, aunque también es cierto que influyó y mucho el tema del calor en el lugar, y es que la temperatura alcanzó los 40 grados centígrados, lo que hizo que el partido pasara a la posteridad como la batalla del calor de Lausana. Ya en el resumen del partido, Austria y Suiza empezaron jugando de manera muy cerrada los primeros 15 minutos, pero repentinamente el arquero austriaco Kurt Schmidt se veía muy atontado en el terreno de juego, esto porque en pleno campo sufría una hipertermia, es decir, estaba al borde de un desmayo por un golpe de calor, cosa que aprovechó perfectamente Suiza para ponerse adelante en el marcador con los goles de Ballermann al 16 y un doblete de Hagi al 17 y 19. Hasta que finalmente el arquero fue atendido por un masajista del cuerpo técnico austriaco y se paró el minuto por unos cuantos minutos. Ya de regreso a la acción, Austria, ahora sí que sí, no se guardó nada, y con goles de Theodor Wagner al 25, Alfred Korner al 26 y de nuevo Wagner al 27, empataron en solo 3 minutos, siendo hasta la fecha la secuencia de goles más rápida en la historia de los mundiales. Más tarde, Ernest Okwir al 32 y de nuevo Korner al 35 remontaron el marcador, pero los suizos se acercaron un poco gracias a Ballermann al 39. Este es hasta la fecha el primer tiempo con más goles en toda la historia del evento, ya que el marcador era un descabellado 5-4, que de hecho pudo haber sido mayor de no ser porque Korner falló un penal al 42. Pero eso no fue todo, y es que Wagner al 53 anotaba su hat-trick y sexto gol austriaco. Pero en el 60, Hoggi también colocó su tercero en cuenta personal, además de quinto para la Nati. Pero el Wonder Team finalmente dio el golpe de gracia al 86 cuando Probst cerraba lo que fue algo histórico. Con el marcador de 7-5 y un total de 12 goles en los 90 minutos, este es hasta la fecha el partido con más goles en toda la historia de los mundiales. Algo que muy seguramente muchos de nosotros quisiéramos ver con nuestros propios ojos en el futuro. Y que esa noche fue lo que sentenció a Suiza a quedarse en esa ronda de cuartos de final, en favor de los austriacos. Al mismo tiempo, pero en Basilea, Uruguay e Inglaterra daban de igual forma un juego lleno de goles, iniciando Borges al 5 para los charrúas y Lofthouse al 16 para los creadores. Pero tras esto, venía de dar cuenta una avalancha de goles de parte de los sudamericanos, gracias a los tantos de Obdulio Varela al 44, Schiaffino al 47 y Javier Ambroise al 78, para concretar los 4 goles charrúas que fulminaron a Inglaterra, aunque al menos pudieron meter un gol más, gracias a Tom Finney al 87. Al día siguiente, Alemania Federal y Yugoslavia daban un partido bastante bueno en Ginebra a las 5, pero que engañosamente se vio corto si lo comparamos con los otros juegos, ya que Ivan Horvath al 9 sin querer anotaba un gol en contra que puso adelante a Alemania, y por más que Yugoslavia lo intentaba, simplemente no le encontró forma de meter gol. Es más, todavía los teutones pusieron otro tanto en el marcador de la mano de Helmut Rahn al 85. El otro partido que se jugó en paralelo al anterior también pasó a la historia de los libros de fútbol, pero por razones muy negativas, y es que en Berna se viviría uno de los partidos más vergonzosos en la historia del fútbol, donde los protagonistas serían Brasil y Hungría. Para estos últimos, su máxima figura no estaba presente, y es que Ferenc Puskás estaría fuera del partido por una lesión sufrida en los partidos anteriores, y que lentamente le fue haciendo todavía más efecto conforme avanzaba el tiempo, hasta que finalmente no pudo más hasta la final. Pero aún así estaba presente desde el banquillo en tiempos donde todavía los cambios no existían, y en donde a Hungría no le hacía tanta falta puesto que tenía el resto del plantel que seguía dando miedo. Aún así, Brasil no se achicaría a pesar de no ser los favoritos y de todas maneras darían un partido bastante bueno. Fue así que en el Wandorf comenzó con Hungría poniéndose en ventaja rápidamente, con los tantos de Hidekoti al 4 y de Coxis al 7. Y por más que Brasil lo intentaba, simplemente no le encontró el espacio al equipo de oro, menos aún cuando este equipo
cometía un montón de faltas en el campo para frenar lo mejor posible el ataque brasileño, hasta que de repente se marcó un penal en favor de Brasil al 17, el cual no fue desaprovechado por Yalma Santos. Desde este punto, cada vez las faltas iban progresando para que la mechita de a poco se fuera encendiendo, y en el segundo tiempo los magiares colocaron un nuevo gol en el marcador gracias a Lantos, pero Juninho al 65 colocaba el segundo brasileño. Y lo que de a poco fue una pequeña tensión en el campo por las fuertes patadas que se estaban dando entre los dos equipos, lentamente fue incrementando hasta que finalmente la mechita explotó, cuando al 71 Nilton Santos derribó bruscamente a Joseph Bosic, lo que haría que este inmediatamente respondiera con un puñetazo en la cara. Tras ser separados por el árbitro, ambos serían expulsados del partido. Más adelante, Humberto fue expulsado por un golpe dado a Yola Laurent, también de manera bastante grave. Y esto también fue haciendo que también aumentaran más las faltas y al mismo tiempo las mentadas de madre entre los dos jugadores. Y, mejor dicho, entre los dos equipos. Esto hasta que finalmente Kocsis puso el gol definitivo para Hungría al 88, que cerró el marcador en un 4-2. Pero las cosas extradeportivas estuvieron lejos de terminar, y es que al terminar el partido, los jugadores se fueron directamente a agarrar a golpes en medio del terreno de juego, a punto tal que tuvieron que ser separados por el cuerpo policial que estaba en el estadio. Pero cuando parecía que todo se estaba calmando, los jugadores brasileños aún estaban fúricos por las faltas hechas por los húngaros, y también dolidos por la derrota, por lo que fueron directamente a los vestidores magiares para continuar con la bronca, en la que sucedieron cosas nefastas, dignas de una pelea de bar, ya que Puskás, aún estando lastimado, se involucró en la bronca lanzando una botella de vidrio al jugador Piñeiro, quien tuvo que ser atendido más adelante por una cortada que necesitó de varios puntos de sutura. Mientras el entrenador brasileño, César Moreira, dejó inconsciente a su homólogo Gustav Seves porque le dio un golpe directo a la nariz. Estos horribles incidentes hicieron que el partido pasara a la historia como la batalla de Berna, siendo uno de los partidos más asquerosos vistos en una cancha mundialista. Incluso el periódico The Times colocó como descripción del partido la siguiente frase: "Nunca en mi vida había visto entradas tan crueles y derribos de oponentes tan fuertes como si llevaran guadañas, seguidos de actitudes tan nefastas, amenazantes y golpes maliciosos cuando el árbitro no estaba mirando". Hablando del árbitro, el inglés Arthur Ellis comentó lo siguiente: "Pensé que se trataría del mejor juego jamás antes visto. Estaba en la cima del mundo, pero nunca le mencioné lo que estaba por venir. No sé si tuvo que ver la religión, la política o cosas así, pero se comportaron como animales. Una desgracia, un partido horrible". De hecho, varios años después, añadió que si las tarjetas se hubieran inventado en el fútbol desde ese momento, no hubiera dudado para nada en expulsar a prácticamente todos en el plantel de cada equipo, para que por lo menos el juego se suspendiera por la poca cantidad de jugadores que hubiera en el campo, ya que él solo quería que el partido se hubiera acabado de una vez por todas. Dejando de lado esos horribles incidentes, Hungría cumplió en la cancha con sus expectativas y avanzó a semifinales, donde los esperaba Uruguay. El partido se jugó en Lausana el 30 de junio a las 6. Este sí que sí, para que vean, fue un partidazazazazazo por donde se le mire, ya que los charrúas seguían aún ilusionados, pues para ese momento, recordemos, no habían perdido un partido en mundiales y tenían enfrente, por fin, a un desafío a su altura, al mejor equipo del mundo por ese entonces. Y vaya que el partido cumplió con todas las expectativas, ya que los magiares se fueron al frente con goles de Sibor al 12 y de Hidekoti al 47. Pero la garra charrúa, vaya que hizo presencia en el juego y nunca se dieron por vencidos los uruguayos, pues poco a poco eran más y más presionantes en el terreno de juego, hasta que por fin el cántaro se rompió, con doblete de Juan Högberg al 75 y 86, quien entregó su cuerpo y alma para empatar el marcador. De hecho, su emoción por meter los goles era tal que en su festejo del segundo gol, el jugador literalmente explotaría en pasión, pues increíblemente se desplomó en el campo, porque su corazón se detuvo por la tremenda euforia que sentía,
El kinesiólogo solamente se molestó en sacar a Högberg de los terrenos de juego, poniéndolo justo atrás de una portería, y ahí tuvo que ser animado y, de hecho, fue legalmente declarado muerto por solo 15 segundos. Pero increíblemente el jugador quería continuar en el campo porque básicamente no quería dejar a su equipo con la desventaja de tener solamente 10 jugadores. Que finalmente Sandor Kocsis se aprovechara y metería un doblete al 111 y 116. Con esto, además de avanzar a la final, el legendario delantero Cabeza de Oro rompió el récord de goles individuales en un mundial de fútbol. Y es que nadie hasta ese momento había logrado su hazaña de meter más de 10 goles en una sola edición mundialista. Algo que en ese punto, recordemos, parecía imposible tan siquiera de igualar. El otro partido que se jugó en simultáneo, pero en Basilea, Alemania Federal y Austria revivían el partido por el tercer puesto, que también fue visto hace 20 años en Italia. Solo que en aquella ocasión la cosa fue bastante cerrada, pero aquí Die Mannschaft demostraría que el haber llegado tan lejos no fue casualidad. Primero iniciaron ganando con tantos de Schäfer al 31 y de Morlock al 47, pero los austríacos no se quedarían de brazos cruzados y se acercaron con gol de Probst para al 51 acercarse en el marcador un poco. Pero a partir de este punto, los alemanes no tuvieron piedad, sobre todo los hermanos Walter, ya que meterían goles al 54, 61 y después 64 y finalmente 89, cerrando la goleada épica de 6-1, empatando el marcador que tenían Uruguay y Argentina, en los cuales se habían establecido en los 30s, que eran las máximas goleadas en semifinales mundialistas, el 6-1. Bueno, para el partido por el tercer lugar se enfrentarían uruguayos y austriacos en Zurich el 3 de julio a las 5, donde arrancaría el Wonder Team ganando con tanto de Stojaspal al 17 de penal. Pero al 22, el renacido Högberg anotaba el empate charrúa, que lastimosamente no jugó como lo habían hecho en los pasados, muy seguramente porque no les interesaba el partido por no ser de campeonato. Cosa que aprovechó perfectamente Austria para ir adelante en el marcador con un autogol de Luis Cruz al 59 y un gol normal de Okwir al 89. Y así los austriacos con un 3-1 se subían al podio por primera y, por ahora, única vez en un mundial. Antes de comenzar a narrar la gran final del mundial, hay que retomar la historia de la indumentaria alemana. Y es que la empresa Adidas, además de vestirlos para el evento, decidirían estrenar una nueva forma de botines para el terreno de juego, que a primera vista no parecían ser tan llamativos, pero que a la larga serían perfectos cuando las condiciones de juego estaban en verdad muy complicadas. Unos tachones que evitaban que los jugadores se resbalaran o se atoraran por el césped mojado, y que además eran intercambiables. Estos botines influyeron de manera espectacular para que Alemania Federal llegara lejos en la competencia, donde sin embargo no partían ni de chiste como favoritos, pues Hungría en ese momento contaba con todas a su favor. Tenía al goleador del torneo, tenía al mejor centrocampo, tenía al capitán y máxima figura de ese mundial, tenía a la defensa que también era muy sólida. En general, todo era perfecto en Hungría, que para ese momento había anotado 25 goles en solo 4 partidos, recibiendo apenas 7. Es más, llevaban invictos 4 años. La racha de casi siempre ganar y solo en ocasiones empatar comenzó el 14 de mayo del 50, y para ese momento la racha era de 33 partidos. Era increíble. Simplemente Hungría era la favorita indiscutible, no había de otra. Para muchos, Alemania Federal, de hecho, ya había alcanzado su techo. Nadie se habría imaginado que llegarían tan lejos, considerando sobre todo que en la fase de grupos, precisamente su única derrota había sido contra los magiares por un humillante 8-3. Aunque eso fue precisamente lo que quería Sepp Herberger que todos pensaran. Les recuerdo, fue ante los suplentes de Alemania Federal, por lo que ahora, con los titulares, en teoría sería la cosa más pareja. Pero, de todas maneras, Hungría tenía también un equipazo, les recuerdo. Y ya, para ese momento, su estrella Puskás disputaría la final. Un poco dolorido porque no estaba al 100% resuelta la lesión, pero aún así lo haría. Y así, en el Wandorf de Berna, el 4 de julio a las 5,
comenzó la final por el título mundial, que vería a un nuevo campeón, ya que tanto teutones como magiares buscaban su primera corona ante una asistencia de 60,000 personas. Por cierto, también la gran protagonista de la noche fue la lluvia, que empezó de manera medianamente tranquila al principio del juego y no molestaba mucho. Fue por eso que Hungría se pondría fácilmente adelante en el marcador con los tantos de Puskás al 6 y de Sibor al 8. Pero repentinamente la llovizna fue incrementando a un punto tal que el terreno de juego se volvía por lógica más incómodo. Pero recordemos que los alemanes ya venían preparados al tener botines especiales para la lluvia. Y así rápidamente supieron empatar las cosas, con goles al minuto 10 de la mano de Morlock y al 18 gracias a Helmut Rahn. Y así los húngaros intentaron de 1001 maneras posibles el ponerse de nuevo al frente, pero la fuerte lluvia, sumado al excelente planteamiento defensivo, sobre todo del portero Toni Turek, entorpecían las jugadas del gol húngaras. Fue así que atónitamente el partido se fue al medio tiempo con un empate a 2, algo insólito para la gente. Por eso, para el segundo tiempo, Hungría incesantemente buscaba el gol de la victoria, que simplemente no se les dio, ya sea por las atajadas de Turek o el hecho de que el campo de juego estaba muy resbaladizo. Y ahí fue donde se demostró que la excelente idea de utilizar botines con tachones intercambiables funcionó a la perfección para los alemanes, que poco a poco iban abriéndose espacio y camino frente a la defensa húngara, hasta que finalmente al 84, Fritz Walter, quien era conocido por mejor jugar bajo la lluvia, dio un pase de gol que en principio fue rechazado por el arquero húngaro Gyula Gröksis, pero que le quedó de frente a Helmut Rahn para disparar al arco, y este no se aprovecharía y metería el gol que dejó al mundo enmudecido, apantallado. No podían creer que la selección amateur, que venía reestructurándose tras haber sido suspendida por la segunda temporada, estaba remontando el marcador y venciendo a la mejor selección del planeta. Sin embargo, los húngaros no sabían rendirse, y en ese momento solo buscaban, como sea, encontrar ese bendito gol que los diera la vida. Ahí fue donde Puskás, aún adolorido por su lesión, marcaría un nuevo gol al 87, que sin embargo fue anulado por fuera de lugar, algo que casi hace que los húngaros se comieran vivo al abanderado. Sea como sea, el árbitro inglés William Link pitó al final del partido, y en ese momento los espectadores eran testigos de un auténtico milagro, pues Alemania Federal increíblemente superó todas las expectativas y se consagraba por primera vez en toda su historia como campeón del mundo, pues todo se le dio para que los húngaros no supieran cómo responder ante la atónita respuesta germana, que de hecho era vista por primera vez por muy pocos privilegiados en televisión. Pues este fue el primer mundial que se vio en la caja chica, solo que era aún experimental y solo las clases más altas la tenían. Pero aún así, de regreso a sus tierras, fueron vistos como auténticos héroes, recordando que venían de un país que estaba destruido por las consecuencias que dejó la segunda temporada. Su hazaña fue tan inesperada, tan increíble, tan inverosímil, que el propio Puskás, completamente frustrado por la derrota, dijo la frase de "fuimos los campeones morales", lo cual, créanme, no afecta en nada al marcador. Y aparte, esta victoria se puede decir que fue el mayor efecto mariposa en la historia del fútbol, pues a partir de este punto fue la primera piedra que se colocó para que Alemania sea lo que hoy en día es, una de las selecciones más poderosas, respetadas y sobre todo con más jerarquía en la historia del fútbol. Ahora sí, vamos con los datos extra que nos dejó esta cita mundialista. Número 1. Con 140 goles anotados en solo 26 partidos, se alcanzó un promedio de gol de 5,4, siendo la más alta de la historia aún en las actualidades. Número 2. Hasta la fecha, el partido de semifinales entre Hungría y Uruguay está en la mesa de discusión sobre si es el mejor partido de la historia de los mundiales, junto a otros que veremos más adelante en esta serie, y también otros que, ¿por qué no?, ocurrieron en esta edición mundialista, como el 7-5 entre Austria y Suiza. Número 3. El grupo 4 es hasta la fecha el único en la historia de los mundiales que fue 100% europeo.
algo que afortunadamente jamás se vería en el futuro. Número 4. Alemania Federal fue el primer campeón mundial que venía de perder en fase de grupos, y además que por primera vez se enfrentarían dos selecciones que se dieron las caras en fase de grupos, pero ahora en la final. Y número 5. Escocia fue al mundial con la locura de haber invitado a